En primer lugar, quiero dar las gracias por habernos invitado a estas comparecencias. Intervengo aquí en calidad de coordinador de Asturias de la Asociación Judicial Jueces para la Democracia, miembro de su Secretariado Nacional. Centraré mi comparecencia, lógicamente, en aquellos aspectos que se refieren al encaje de la proposición de ley con la actuación del Poder Judicial, ¿no? Es sabido que existen objeciones serias de índole competencial sobre la capacidad de esta Cámara para regular esta materia. No obstante, yo no voy a abordar ese tema, que dejo para otros expertos que seguramente tengan más conocimiento de la materia, y los hay incluso en nuestra propia casa, ¿no? La lucha contra la corrupción en toda su extensión es una cuestión primordial para el Estado de Derecho. Genera, no solo por el daño concreto que provoca en el erario público, sino por la desconfianza que provoca, que deslegitima a los ojos de la ciudadanía, pues a todas las instituciones al final, ¿no? Una democracia sana no se lo puede permitir. La corrupción sigue siendo uno de los mayores motivos de preocupación ciudadana. En el CIS, en la última publicación de octubre de 2016, la sitúa en segundo lugar por detrás del paro. Hay que dejar bien claro en un primer momento que la actuación de la jurisdicción, señaladamente la jurisdicción penal, en cuanto a que forma parte del sistema represivo del Estado, no es ni mucho menos suficiente para eliminar o reducir este tipo de delitos. Las penas cumplen una función de prevención general, pero no basta con establecer penas en el Código Penal, no basta con reprimir para eliminar lo que se llaman los factores criminógenos, cada vez más olvidados en la política criminal de los sucesivos gobiernos. Hemos de insistir que, si bien la represión de estas conductas es objetivamente necesaria, debe ir acompañada de medidas que impidan la génesis del delito, cuyo origen está vinculado, por un lado, a elementos de oportunidad para su comisión y, por otro lado, a los elementos del cálculo del riesgo y el beneficio, ¿no? En cuanto a la eliminación de ese beneficio, ha habido reformas positivas, como la creación de la famosa Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que puede afectar incluso a terceros no condenados, cuyos resultados es pronto quizá para valorar. En cuanto al criterio de la oportunidad para el delincuente, en este caso para el corrupto, es fundamental estrechar el margen en el cual el corrupto puede hacer de las suyas, y esto solo puede lograrse mediante unos procedimientos administrativos transparentes y depurados técnicamente. Es sabido que la mayor parte de los casos de corrupción se han dado en ámbitos relacionados con el planeamiento urbanístico y con la contratación administrativa. La forma en que estas materias se regulen es fundamental para reducir el margen de infiltración de la corrupción. Desde luego, entre los comparecientes hay personas expertas en derecho administrativo que les podrán ilustrar mejor que yo sobre estas cuestiones. También es fundamental el tema de la transparencia. Si todo lo anterior no fuese posible, si esta prevención no funciona, si el marco legislativo no es suficiente para disuadir al corrupto, entra la función de represión por parte del Estado a través de la jurisdicción penal. No voy a alargarme en esto, el tiempo es muy limitado, ni voy a agotarles con estadísticas. No obstante, hay que decir que la justicia en España pues sigue siendo la gran olvidada. Como representante de una asociación judicial, lo siento, pero insisto y sigo insistiendo en esta materia, a pesar de que pueda aburrirles. Como asociación judicial me remito a las estadísticas europeas, no son datos nuestros, son datos del Consejo de Europa, ojo, no de la Unión Europea, del Consejo de Europa. España sigue siendo uno de los países con menos jueces por habitante, 11,5 por 100.000 habitantes, cuando la media del Consejo de Europa es de 20, y también sigue siendo un país con muy pocos fiscales. Tenemos 5,2 fiscales por 100.000 habitantes, cuando la media en el Consejo de Europa es de 11,3, ¿no? Datos de 2014. A esto se unen unas estructuras judiciales heredadas del siglo XIX, muy poco flexibles y atomizadas. El Ministerio Fiscal tampoco cuenta con muchos efectivos, como ya acabo de exponer. En Asturias tenemos un fiscal dedicado a la persecución de la corrupción. Es que no hay más fiscales. También es importante en esta materia la regulación de la independencia del Poder Judicial. Sentado lo anterior, nosotros tenemos que insistir en esto, en que por muchas reformas que se hagan, si la corrupción al final pasa en su castigo por la jurisdicción penal, si no se reforma o mejora la jurisdicción, poco habremos logrado. Sobre la concreta proposición de ley, su lectura nos permite decir que busca un valor en particular, que es el valor de la independencia, ¿no? Independencia de la actuación de la unidad que se pretende crear, garantizada a través de un nombramiento parlamentario reforzado en 3 inspectores. Ello destila también, es cierto, una correlativa desconfianza frente al funcionamiento hasta ahora de instituciones y organismos existentes, intervención, sindicatura de cuentas, incluso fiscalía. Habría que hacer una reflexión sobre esto. También existe un solapamiento entre la actual proposición de ley con la unidad anticorrupción y el proyecto de ley sobre la Oficina de Buen Gobierno y lucha contra la corrupción. El análisis de ambos textos evidencia que, aunque el proyecto tiene una materia más amplia que incluye la transparencia, también crea esta oficina de persecución de la corrupción que coincidiría también con esta proposición de ley, ¿no?
si bien su regulación es mucho más parca. Existe claramente un solapamiento entre ambas normas o propuestas de normas que corresponderá a sus señorías, lógicamente, solucionar. La proposición de ley se basa en buena medida en el esquema de la Oficina Antifraude Catalana de la Ley 14/2008. Es positivo el Estatuto de Independencia de los Inspectores, libres así de cualquier injerencia partidista, y una correcta articulación con la autoridad judicial o fiscalía. La articulación de la relación pues es razonablemente efectiva, ¿no? Es positivo que el material que llega a los juzgados haya sido previamente filtrado, siempre dada la saturación de la jurisdicción. Porque no toda irregularidad administrativa, incluso no toda actuación ilegal, es per se delictiva. No es la jurisdicción penal el mecanismo ordinario de control de la legalidad de la jurisdicción, de la legalidad administrativa. Para eso está la jurisdicción contenciosa. También es importante la referencia que se hace en la proposición, artículo 1.2, a la investigación de usos o destinos ilegales de fondos es importante, casos concretos. Casos concretos, ello debe hacernos entender que aquí nos incluirían las investigaciones meramente prospectivas, sin un objeto claro, o las causas generales, que podrían ser simplemente mecanismos de influencia mediática, pero sin finalidad clara, ¿no? No obstante, en la propuesta nosotros apreciamos ciertos puntos que quizá habría que tocar, y son los siguientes. La inexistencia de un estatuto mínimo del investigado o entrevistado. Esta persona puede acudir a esas comparecencias, a esas investigaciones, a esas diligencias, asistido de abogado. La ley catalana no lo dice expresamente, pero sí dice que puede asistir con personas de confianza. En el tema de garantías sería importante. La falta de fijación de un plazo de duración de las actuaciones. Si incluso hoy en día la jurisdicción penal tiene un plazo de 6 meses, con muchos matices, parece razonable que también esta unidad tenga un plazo un plazo de caducidad para desarrollar sus actividades, aunque fuese con prórrogas. La ley catalana también lo prevé. Si la finalidad también es investigar el uso ilegal de fondos públicos para llevarlos ante la justicia, habría que también pensar en que si no sería prudente fijar una limitación hacia atrás en el tiempo. Es decir, si los hechos han prescrito claramente, ¿qué finalidad tiene abrir una investigación para llevar los hechos ante la justicia? Hablo de prescripciones manifiestas. Y una cuestión muy técnica, que es que entre las causas de incompatibilidad se menciona a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y yo creo que debería extenderse, en mi modesta opinión, a todos los jueces y fiscales en activo. Es decir, el TSJ no es un órgano jerárquicamente superior a cualquier otro juez. Desde luego, no nos podemos olvidar de lo que ha ocurrido con la Oficina Antifraude Catalana, un órgano que estaba creado con similares o idénticas garantías de independencia y que ha terminado siendo, pues hemos visto unas grabaciones, o las hemos oído más bien, que pues genera inquietud porque terminó funcionando como una especie de organismo para la conspiración. Saludamos cualquier reforma en materia de implementar medios para combatir la corrupción, pero insistimos que si la terminación de estos procesos es la justicia, hay que reformar o reforzar previa o simultáneamente esta administración. Gracias. Muchas gracias.